Muy bien, seguimos en Buscadores. Hoy vamos a presentar un libro, están dos de los autores, son varios, de este libro, José Mujica, Otros Mundos Posibles, de Editorial Planeta. A ver, Joaco, ¿llegamos ahí? Ahí está. José Mujica, Otros Mundos Posibles, libro coordinado por el historiador Gerardo Caetano, con la colaboración de Álvaro Padrón, quien está hoy aquí con nosotros. Además participaron Pablo Álvarez, Diego Hernández Nilsson, Camilo López Burián y Nastasia Barceló, que también nos acompaña hoy. Así que con el analista internacional Álvaro Padrón y la politóloga Nastasia Barceló vamos a conversar a propósito de un libro más sobre José Mujica. Les doy las buenas tardes a ambos. Y arranco por ahí, preguntándoles por qué, cómo se explica la necesidad de un nuevo libro. Hoy veía en Twitter que el colega argentino Gustavo Silvestre publicaba un libro sobre Mujica que se llama Ligero de Equipaje. Salió creo que ayer u hoy y estaba mostrando la tapa en redes. Y hace algunas semanas ustedes sacaron este libro con Editorial Planeta. ¿Por qué la necesidad de un libro más sobre José Mujica? Capaz que no es un libro más. A ver. Porque tiene una particularidad que es, en primer lugar, el foco. Intenta indagar en la reflexión, en las posiciones, en la evolución, que es muy amplia, de Mujica en relación a la política internacional. Tiene un foco. Los libros de Mujica en general giran en torno a su personaje, sí, a su historia de vida, a sus particularidades, incluso películas, no solo libros. Aquí hay un trabajo que además, y eso le toca a Anastasia, tiene un foco muy académico, porque no es hablando maravillas de Mujica, ni todo lo fantástico que es, o lo particular que es. Incluso hay una mirada crítica sobre su coherencia en algunas de las posiciones, y hay un trabajo académico que es estudiar incluso la fuente y la coherencia, incluso teórica, de algunas de sus visiones en materia de política internacional. Repito, por eso es tan importante que, si bien habemos dos personas que tuvimos que ver con el libro, Gerardo y yo, el trabajo desde el punto de vista académico le corresponde a los autores, aquí hay una, y tiene que ver con eso, con poner en una mirada crítica la visión de política internacional de Mujica. Después, a mí me tocó una cosa que es de la única cuestión que estoy dispuesto a hablar, que es, primero, la conexión de lo que hoy está haciendo Mujica en materia de política internacional, que yo creo que vale bastante la pena mencionar, porque tiene que ver con cómo Uruguay, y algo de eso estaban hablando ustedes, cómo podemos ser algo en un mundo tan raro, tan complejo, tan lleno de desafíos, de tensiones. ¿Qué papel le toca a Uruguay? Un país como el nuestro, a un presidente como el nuestro actual, o a un expresidente, o a varios expresidentes, porque en este país hay 3 expresidentes que tratan de mostrar una capacidad de diálogo que no es común hoy en el mundo. Entonces, dicho esto, hay una parte, y por eso se llama El Último Baile, que no es muy feliz como nombre, cuando escribimos el libro no estaba la situación de salud actual de Mujica, y por supuesto que le quedan muchos bailes más. ¿Dónde está el último? Ah, un capítulo. Es el último capítulo, Bien, que trata de decir que más allá de toda esa evolución y ese camino que él ha recorrido en política internacional, hoy sigue teniendo un objetivo, y tratamos de describirlo porque fuimos muy transparentes con él en decirle que el libro tenía que tener un sentido, además de académico, útil para la coyuntura, y él aceptó en ese marco un libro más, porque efectivamente ir a proponerle un trabajo de casi un año, iba a decir, otra vez no. Entre otras cosas, él había dicho, ya está, con un libro que había hecho con amigos recientemente, y la verdad que lo entendió en la medida que sirviera para esto que estoy tratando de explicar, que es rescatar una parte poco estudiada de él, que es la política internacional, muy mencionada pero poco estudiada, hacerlo desde un lugar crítico y no de un lugar de simplemente escucharlo a él. Hay mucho trabajo teórico detrás, comparando con otras corrientes de pensamiento, y finalmente colocando en relieve lo que él está buscando ahora como preocupación en materia de lo que está pasando en el mundo. Bien. Nastasia, ¿cuál entendés tú, complementando esto que decía Álvaro, que es el principal aporte del libro? Bien, se ha escrito mucho sobre José Mujica, sobre todo sobre su vida, muchos libros biográficos y sobre su presidencia.
Nosotros nos encontramos con una figura para lo que es el tamaño del Uruguay como país, a una figura que es un expresidente, pero que tiene mucha relevancia a nivel del sistema y de la comunidad internacional. Es decir, la voz de José Mujica, más allá de las noticias que puedan surgir desde el Uruguay, y ustedes lo hablaban en el bloque anterior con el presidente Lacalle, creo que sus opiniones y su forma de concebir el mundo y las relaciones internacionales tienen muchísimo peso. Esa fue la primera percepción que tuvimos como equipo de trabajo. Después de esa percepción logramos tener una comunicación, en parte gracias a Álvaro con Pepe, y plantearle esta idea, ¿no?, de poder analizar a lo largo del tiempo cuál ha sido la evolución y las transformaciones, desde un punto de vista crítico también, como decía Álvaro, a lo largo de su vida, ¿no?, desde su adolescencia, ¿no?, este primer capítulo que es una especie de biografía de su juventud, ¿no?, y después a lo largo de su vida cómo se fue transformando, no solo su pensamiento, sino su praxis internacional, ¿no? Y ahí hay ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que me gusta colocar para ilustrar algunas transformaciones es que, por ejemplo, el Mujica que sale de la cárcel, que forma el movimiento de participación popular, al inicio, digamos, de esa participación política, no apoya, por ejemplo, lo que fue la formación del Mercosur por diferentes motivos, ¿no? Y en la actualidad, y después en su presidencia y durante los gobiernos del Frente Amplio, sabemos que José Mujica, tanto como ministro como presidente de la República, fue un gran defensor de las ideas de la integración regional. Entonces, ese es un punto, un aspecto que nos sirve para ver esa evolución de cómo ha cambiado su pensamiento, no solo con relación a la integración regional, sino a otros temas, ¿no? A lo que son a la relación con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea, es decir, con diferentes regiones del mundo, ¿no? Y esas concepciones se fueron transformando, ¿no? Y poder dejar eso en un libro nos parecía muy importante, y por eso, ¿no?, la respuesta a tu pregunta, creo que no es un libro más, para nada es un libro más. Álvaro, esa matriz blanca del muchachito que arrancó como secretario de Enrique Erro, ¿todavía se advierte en el Mujica de hoy? ¿Todavía? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿En qué cosas? En muchas, en la forma de encarar la política. Hay puntos de vista que comparte con Herrera, por ejemplo, Sí, ¿no? sin duda. Y vamos a tratar de referirnos al centro del libro, que es la política internacional. Pero yo te diría que hay en muchas otras cosas, inclusive en la forma de pensar la política, en la forma de encontrar equilibrios, cómo formó su gabinete. Es decir, hay una matriz importante en cómo hacer política, incluso en algunos íconos de la historia de Uruguay, en términos de reivindicar momentos del país. Pero en relación a la política internacional, Herrera es un formador de opinión potente de la visión internacionalista de Uruguay. Tiene una frase famosa que es: Uruguay es internacional o no es. Y además en todo un trabajo pensando en evitar la dependencia de centros de poder. Entonces, yo creo que Mujica tiene una virtud que es muy compleja para quienes venimos de formaciones más clásicas, que es poder absorber de muchas cosas pedazos y poder tener una idea propia. Y yo sé que esto suena duro, y se lo está diciendo alguien que tiene una formación, repito, muy ortodoxa, y cuesta entonces generar esa capacidad de mezclar. El problema es que en el mundo que hoy estamos hay una gran necesidad de eso. Entonces, una persona que en principio parecería convocada a decir las cosas desde un lugar muy claro, muy conectado con determinados principios, que se presente con tanta naturalidad, siendo capaz de contemplar distintas perspectivas, distintas vertientes, yo creo que es un gran asunto de la política actual. Pepe lo ha sido muy criticado también por eso. Hay una frase que es famosa, que algún día va a aclarar de dónde vino, me lo dijo los otros días, como te digo una cosa, te dijo la otra. Parece haber sido una respuesta al Turco Abdala, el político Washington, que él nunca la formuló como una teoría, fue como simplemente una reacción, lo dirá en breve. Y después se utilizó como una forma de pensar. Yo digo, puede parecer mal como una forma de pensar porque suena a que cualquier cosa te sirve. Ahora, para esto que yo quiero traer, créanme que es una virtud. Estamos en un momento donde el esquematismo, el dogmatismo, el sectarismo son problemas. Sí. Y entonces, tener la capacidad de reconocer en el otro una parte de la verdad, y en temas tan complejos como, por ejemplo, lo que pasa en el mundo, es muy importante. El mundo hoy no es simple de interpretar. No se resuelve creyendo que hay una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Es otra cosa. Entonces, Mujica tiene una gran capacidad
con esa concepción de interpretar una realidad que está en proceso, que nadie puede tener la verdad, y en materia de política internacional ha ido agarrando, por ejemplo, el libro es muy, sus declaraciones son muy o herreristas o peronistas, para que tengan una idea. Falta, y se lo fuimos rascando, otras cosmovisiones que también las tiene, después va hacia los clásicos y piensa mucho en clave del pensamiento griego, piensa mucho, tiene un gran referente que es Métole Ferré. Sí, sí. Entonces, se mete en un momento casi en lo religioso, que es otro gran problema para Cuando la izquierda. se define panteísta. Entonces, todo eso le permite, para mí, una capacidad de interpretación que hoy es muy escasa, porque todos necesitamos estar primero convencidos de que lo que vamos a decir es la verdad absoluta, Sí, sí. y a partir de ahí largamos el discurso. La Entonces, famosa lógica binaria que nos domina hoy. por ejemplo, entonces, y terminar en una polarización, a ver quién tiene la razón, en vez de construir quizá un nosotros, una cosa nueva, una cosa, no digo con esto perdiendo la perspectiva de las ideas, de las visiones, de los valores, pero generando algunas cosas que nos permita caminar juntos. Tiene mucho que ver con ese final del libro en donde él plantea que el único camino de la integración regional en esta región es con pluralidad, que ya no funciona más ni el lado de las afinidades ideológicas para el izquierdo o para la derecha, sino que hay que encontrar un consenso que le permita a la región recorrer un camino en conjunto, porque si no, no va a tener capacidad de influir en el mundo. Entonces, no es una cuestión solo teórica, él la pone en práctica y hace algo que casi nadie puede hacer en la región, y por eso muchos presidentes de todos los sectores políticos lo terminan usando como una referencia, justamente para un momento en donde hay muchas más razones para estar divididos que para estar unidos, pero en el mundo que hoy existe, o estamos juntos o América del Sur no existe. Bien. Ángela. Sí, el título es sumamente atractivo, ¿no? Porque uno mira, como decía Checho al principio, los libros de García, de Rodrigo Arocena, Estergilio, toda la literatura que vino después de eso, ¿no? Blixen, Tulbovich, Capodónico, uno va virando desde ese lugar. Y pensar en otros mundos posibles, uno no puede Tulbovich dejar y de Andrés imaginar- Danza. Y Andrés Danza, Mauricio exacto. Raufetti, hay unos hay un Negra, montón, sí. ahí va, hay un montón de libros. Pero esto lo que uno no puede dejar de pensar es salir de ese realismo capitalista que uno parecía pensar, lo que dice Jameson, ¿no? Que es más fácil pensar hoy en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Entonces, salir de esa trampa, ¿es posible? ¿Eso puede llevar a otros mundos posibles? ¿Es de ese lugar que uno puede pensar en que hay otra forma de ver el mundo? Yo creo que la esencia de otros mundos posibles, y en José Mujica, es esta idea de que Pepe nunca dejó de pensar a lo largo de su vida la posibilidad de otros mundos, ¿no? Esos mundos fueron cambiando porque la realidad internacional, y como tú dijiste, ese supuesto, bueno, triunfo del capitalismo, fin de la Guerra Fría, se fue transformando a nivel internacional esas dinámicas. Y esas dinámicas han marcado también su pensamiento, pero él nunca dejó de pensar en alternativas, sobre todo para los países más pequeños, para los países, digamos, periféricos dentro del sistema internacional, en el que está Uruguay, en el que está nuestro continente, que es América Latina, ¿no? Entonces, esa posibilidad, por ejemplo, de la que hablaba Álvaro recientemente, de la integración, ¿no? De la integración más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las diferencias políticas que puedan existir. Esa es la posible es la construcción de otro mundo posible también en la actualidad, ¿no? Esta idea de tener que unirnos para poder enfrentar algunas de las peores aristas que existen en la actualidad en el mundo, por dar un ejemplo. Pero creo que mundos posibles va por ahí. Es un poco, es esa la idea. Antonio. Te escuchaba decir que habían analizado la vida Mujica en cuanto a la política internacional desde su inicio, desde su vida, digamos. Mujica es una persona que en materia internacional, en el mundo, es conocido. Es decir, a Uruguay lo conocen mucho por Mujica, Forlán, Suárez. Cuando vos estás en otro país y decís, Uruguay, estás en una excursión, Bolivia, ecuatoriano, uruguayo, Mujica, te dicen, o algún otro. Entonces es una persona reconocida a nivel mundial. La pregunta en ese libro, yo no lo leí, pero la pregunta es, ¿tuvo algún cambio Mujica después de haber sido presidente, habiendo visto determinadas realidades y haber tenido la posibilidad de estar en contacto con jerarcas, digamos, de otros países? Porque yo he visto en algunos aspectos,
en materia internacional no lo sé, por eso la pregunta, en algunos aspectos que ha tenido algún cambio o alguna diferencia. Lo he visto, por ejemplo, lo hemos visto decir a Mujica que ustedes, la edad de la jubilación va a tener que subir sí o sí. Es uno de los que hay videos con eso, o criticar a los sindicatos. O sea, pero en materia internacional, ¿él tuvo algún cambio en ese sentido? Después de haber sido presidente, ¿o siempre mantuvo el mismo? Bien, creo que durante su presidencia muchísimos cambios, sobre todo con relación a cómo el mundo, ¿no? Cómo el sistema internacional pasó a percibir al Uruguay. Ahí hay un cambio que es sustantivo. Tú decías, bueno, nos conocen por Forlán, por Suárez, por el expresidente Mujica, y esto para un país pequeño es realmente un hecho realmente formidable, porque nos conocen por un expresidente. Claro. Y acá hay un testimonio que me gustaría destacar, del contador Enrique Iglesias, que es muy interesante, y recomiendo también, bueno, su lectura en especial, porque habla sobre la figura de Mujica como la principal figura del soft power nacional, ¿no? Sí. Y ese es un concepto de relaciones internacionales que habla sobre la posibilidad de proyectar la imagen país hacia el mundo, ¿no? Y él lo pone en la figura del expresidente a ese soft power, ¿no? El Uruguay adquiere mayor relevancia gracias al expresidente Mujica. Creo que eso es un punto de transformación central durante su presidencia, y está muy vinculado con sus discursos a nivel internacional. El discurso en Naciones Unidas, la conferencia de Río +20, es decir, hay muchos momentos que son claves para la proyección de José Mujica, y con él la proyección del Uruguay, que eso no es menor, no es solo la proyección de su figura, sino también de nuestro país. Pero yo entiendo la pregunta por otro lado, porque es como decíamos mucho la evolución del pensamiento, o sea, cómo va cambiando su pensamiento y por lo tanto también su visión y su práctica. Yo creo que, vuelvo al punto, Mujica tiene una gran capacidad de transformación. Y no tiene problema con decir, me equivoqué y pienso otra cosa. Entonces, incluso el libro va mucho por ese lado, cuando cuenta cuando estuvo en la Unión Soviética y dijo no vengo más. Es decir, hay una persona muy crítica y por lo tanto capaz de decir esto no es. Y yo creo que en términos de política internacional... O ahora tomando distancia de Venezuela también. Por ejemplo, pero miren que ahora esto lo está haciendo hace un año, y lo hizo con Nicaragua antes, con una carta durísima en relación a Ortega. Entonces, yo creo que él... Falta que se amigue con Almagro y ya. No, bueno, probablemente uno de los episodios que más ha sufrido, porque además llevó a que tuviera que explicitar que rompía esa relación, cosa que no ha hecho con prácticamente nadie. Entonces, lo que creo es que él se ha convencido de que ya no hay política internacional solo adentro de un país. O sea que o nos hacemos cargo de problemas globales, o va a haber un problema serio, por supuesto, de sustentabilidad del planeta. La naturaleza y la crisis climática no respetan las fronteras que creamos los humanos, pero también en términos políticos y de democracia. Él está convencido que hay que superar al Estado Nacional en las herramientas para tener una gobernanza sobre temas claves. El del clima es obvio. Hace poco nos dimos cuenta que la salud con la pandemia tampoco era un tema que se resolvía país por país. Lo podemos hablar ahora en materia de seguridad, que siempre creímos que era algo típicamente de un Estado nacional. Ministerio del Interior se llaman los que se encargan de eso, Interior. Ahora, nos damos cuenta que si no se coordinan acciones, el actor del crimen organizado es supranacional. Y así podemos seguir. Entonces él dice, o encontramos, y estamos hablando de alguien que tuvo durante mucho tiempo la idea de lo nacional como movimiento de liberación nacional. De liberación nacional. Fuente peronista, que es lo nacional y popular, es decir, el herrerismo. Hay mucho en Mujica, para quienes tenemos otra matriz más de carácter internacionalista, que lo tiraba para ahí, y sin embargo él cambió mucho al darse cuenta que el mundo necesita una gobernanza global. Él dice, no tenemos conducción política hoy en el planeta. Y por eso está tan preocupado por la cumbre de Naciones Unidas de septiembre, que se llama Cumbre del Futuro, y probablemente es de los lugares y de los temas que a él más le importa hoy contribuir, de cómo se ayuda a que la voz desde esta región se escuche, porque si no lo van a resolver en otro lado y otros. Yo creo que ha perdido dogmatismo con el tiempo, Mujica. Lo veo, digamos, si uno escucha opinar al Mujica hace 20 o 30 años, no sé,
recuerdo aquella entrevista emblemática con Ever Araujo, ¿no? No sea nabo Never, y determinadas posturas incluso hasta en las notas. Y lo noto mucho más conciliador, más acuerdista, más afín a encontrar grises o matices entre una postura y la otra. ¿Están de acuerdo? Yo sí, yo sí. Yo sí. Lo que pasa es que en política internacional eso es casi imprescindible. Claro. Porque ahí necesitas política de Estado, necesitas... Y él lo lleva al terreno también de lo regional. Y entonces tuve el privilegio de ver la conversación que tuvo con Peña, ¿no? Un presidente de Paraguay con una visión pedida por Peña, la conversación, ¿no? Le decía, don Pepe, necesito que me ayude. Entonces, ustedes vieron la relación que tuvo con Piñeda, no es que tuviera ninguna coincidencia política, pero sin embargo incluso hizo algo poco común. Que fue estar durante todo el proceso de la muerte de Piñeda acompañando a Boric, que era muy criticado dentro de Chile, diciendo, está bien que tengas la gestualidad de reconocer el papel que tuvo un expresidente, aunque no compartieras. Entonces, Boric, que tiene palabras muy elogiosas para con Mujica en el libro, es ¿no? otro de los Al igual que testimonios. Juan Manuel Santos. Santos que también, porque claro, Santos, ¿qué hizo Santos con Mujica? Y Santos no es de izquierda Pero necesariamente. es que la ayuda que fue Mujica para el proceso de paz en Colombia es enorme. Sí, sí. Y lo hizo en la presidencia de Santos. Entonces, es verdad, y yo coincido contigo, Checho, que en el último periodo eso se ve más y se ve más aquí en Uruguay. Sí, me iba a referir a eso, porque yo creo que gran parte de ese cambio de no ser tan pragmático es líderes que son opositores políticos, que piensan completamente diferente, siempre van a la chacra a buscar. Acá la semana pasada estuvo Manini. Cuando Manini se lanza, que crea Cabildo Abierto y se lanza a la política, con el primero, lo dijo ahí, con el primero que fue a hablar fue con Mujica. Es decir, entonces yo creo que Mujica vio cómo gente adversaria iba, le pedía un consejo o le pedía, qué sé yo, una guía. Y yo creo que eso también te ayuda a vos ir abriendo la cabeza. No quiere decir que vos cambies tu pensamiento, pero sí que amplíes el pensamiento, ¿no? Me da la sensación. Coincido Sí, con eso. creo que el punto está ahí, ¿no? O sea, no, hay muchas, a ver, lo que es su forma tal vez de actuar, su pragmatismo, eso se ha transformado en el tiempo, pero creo que se mantienen valores Claro. políticos que son esenciales y que tienen que ver con la solidaridad internacional, continental, más allá de que ahora es mucho más crítico, por ejemplo, con algunos gobiernos, como el gobierno cubano, eso está en el libro, muy bien retratado y relatado. Pero creo que se mantienen esos valores y es importante que eso sea reafirmado, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que una figura que aúna y divide en la sociedad uruguaya no es un hombre, un dirigente político que reúna unanimidades en este país? Sin embargo, la figura de Mujica es muy apreciada y respetada en el exterior, digamos. A mí me pasó de ir caminando por Colombia y ver una pared en Medellín, un muro con la cara de Mujica y una frase de él y el escarabajo dibujado, ¿no? Y me pasó en Brasil, en San Pablo, estar tomando un café y pasó una muchacha con la cara de Mujica en una remera. ¿Por qué creen ustedes que concita tanta unanimidad en el exterior, siendo que a los que lo conocemos más, que somos los uruguayos, bueno, es un hombre que divide aguas? Hay una frase que yo creo que, como todo dicho popular, es sabio, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. En breve, espero que la salud se lo permita, va a tener un encuentro en el Vaticano con el Papa, que me imagino la popularidad del Papa en Argentina no es la más grande, y sin embargo estamos hablando de una figura internacional. Yo creo que siempre hay, y en el caso de un expresidente más, una parte de la sociedad que no se va a sentir reflejada hasta por la historia. En el resto del mundo Por su no pasado hay guerrillero, por ejemplo. por cualquier cosa, no importa, le va a pasar a la calle, le pasa a la calle Padre, le pasa a Tabaré Vázquez, le pasa a Valle, o sea, después, como decía el corto Buscalia, que sponsor Qué de gran la muerte. sponsor la muerte. A Pero la salida del aeropuerto de Panamá hay una frase de Sanguinetti. Sí. Hay un enorme con una frase y de yo aprovecho Sanguinetti. para decir que Sanguinetti tiene un respeto internacional También. impresionante. Por eso Sí, sí, mismo claro. Impresionante. también. Sí. Y cuando uno mira la imagen de expresidentes juntos, Claro. es un patrimonio uruguayo. Claro. Sin Eso es duda. muy fuerte. Y con un país tan importante como Brasil fue una excelente movida para decir, nosotros seremos chiquitos, pero acá estamos juntos. Y ese tipo de gestualidad, ¿no? Además de ser una actitud política, también es un objetivo de construir
capacidad del país de ser interlocutor. Por otro lado, Ojalá la mantengamos, porque más que nunca vamos a necesitar una capacidad de diálogo en la región, en un mundo tan entreverado. Entonces, estoy con esto convocando a los líderes actuales, que son otros, Sí. a que sean capaces de mostrar y de cuidar eso hacia afuera. Después, esto no quiere decir que no haya discusiones de ideas aquí. Sí, sí. El nivel es sobre todo, ¿no? Inclusive Lo en este importante. gobierno creo que ha habido un acercamiento con Mujica, la calle Mujica, Lo hubo, que claramente. invitando para ir en forma conjunta, creo que se ha achicado esas diferencias que se puedan Sí, ver sí. entre Mujica recuerdo y una y entrevista la con calle. El País donde fue bastante elocuente Sí. sobre cómo era su relación con la calle Pou. Sí, sí, por eso. Y después se los vio juntos y ha mejorado el vínculo. Por eso, Tuve creo oportunidad de hablarlo con Mujica. Y conversaciones que no sabemos y que se han dado Seguramente, para justamente... seguramente. Pero estaba pensando respecto a su visión internacional, que 2x3 cuando hay elecciones, Mujica es de los que se la juegan a apoyar a un candidato. Claramente, por lo general, el candidato de izquierda. Pasó en Brasil apoyando a Lula y cuestionando a Bolsonaro. Pasó en Argentina siendo muy duro con Milei. Y ha pasado en el exterior también en otros procesos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿No debería meterse y opinar? Está bien, porque ahí también genera una división en esas sociedades, en esos países. Al inicio del libro, en el capítulo, digamos, introductorio, hay una frase que me parece muy ilustrativa para explicar esto que tú decís, es que Mujica nunca ha pretendido el limbo de las unanimidades. Es decir, nunca pretendió ser unánime y que sus opiniones que estén todos de acuerdo. Les guste a todos. Les guste a todos. Creo que eso es muy claro y creo que por eso, ¿no? Y por mantener algunos de sus valores a lo largo de su vida, incluso valores político-ideológicos, es que se la juega políticamente. Más allá de que esto guste o no guste en algunos sectores de la sociedad uruguaya o de otras sociedades de otros países de la región, creo que se la juega y no me parece que esté mal, Bien. todo lo contrario. Bien. Lo importante ahí es que, y lo está haciendo ahora, es que también pega para el otro lado, ¿no? Yo creo, repito, que la Que posición, pega la interna de algunas izquierdas. por ejemplo, en el caso claramente De Venezuela. de Venezuela, pero yo insisto mucho también en el caso de Nicaragua, porque en el caso de Nicaragua es mucho más contemporáneo en algunas cosas, la revolución sandinista, hay un protagonismo incluso de su época y además relaciones personales, ¿no? Conoce a la mayoría de los líderes. Entonces, yo creo que ahí hay un valor muy importante que es ser coherente. Y le pueden criticar cualquier cosa a Mujica menos no ser coherente. Por eso digo que es tan relativa esa frase, como te digo una cosa, te digo la otra. Hay mucha coherencia. Y yo creo que es lo que más respeta la gente que lo tiene como un referente. Yo me he preguntado mucho por qué en un momento de crisis de la política, que la estamos viviendo en el mundo entero, de los partidos, y sobre todo en las juventudes, Pepe es muy reconocido por jóvenes. Debe ser el político que más convoca jóvenes, cuando en realidad hay una crisis de relación entre la política y los jóvenes evidente, por problemas tecnológicos, por problemas de agenda, de liderazgo, estamos hablando de una persona muy mayor, o sea, ¿por qué lo escuchan y a otros no? ¿Y el feminismo, Álvaro? O Anastasia. Porque ha sido en eso de, bueno, pero es Pepe, que 2x3 pasa cuando alguna de sus frases, bueno, sin ir más lejos, Carolina Cose, bueno, es Pepe, ¿no? Él ha hecho algunas frases, fulana está de moda porque es mujer, el feminismo a veces no le han caído bien algunas frases. En ese sentido, él va, a ver, no sé cuál sería la pregunta, pero sienten que se ha terminado amigando con algunas corrientes, en este caso sería el movimiento feminista o los movimientos feministas, o... A ver, Natalia. Porque también yo hay, creo que cierta, hay que, Checho, también hay cierta con todo- condescendencia con Sí, él, sí, ¿no? sí. No, Bueno, no. pero es Pepe, ¿viste cómo es? Pero con todo y eso a algunos les cae bien y con otros todo mal. respeto, una cosa es, a ver, puede tener alguna cosa que, ¿no? Una moña de más, vamos a decir, pero creo que hay que diferenciar ahí lo que pueda llegar a decir de lo que ha sido su práctica política en su partido político, en su fuerza política y en su sector. La ¿no? agenda Y ahí derecha. vemos la De hecho, él ha participación de las contestado- mujeres, él ha contestado vemos la con eso. participación de las mujeres del movimiento de participación popular en diferentes espacios de decisión Y la a agenda de nivel derechos legislativo. que ha impulsado. Y, y sin ir más lejos, la agenda de derechos durante su gobierno. Es decir, en la práctica ¿no? política, él ha sido muy coherente, como decía Álvaro, más allá de que hay algunos comentarios que pueden resultar polémicos, Porque él es de su porque época, él es además. él Sí,
políticos. lo que yo me pasa lo mismo, o sea, Es yo eso. puedo aprender cosas y demás, Es eso. pero a Pepe no le sale nosotros. Claro, claro. Entonces, no, Claro. porque además yo no sé si eso es lo más importante. Ah. Claro. Y ahí hay una discusión que la vamos a ir llevando en el debate cultural de una sociedad en transformación. Entonces, Dialogando y no imponiéndonos. no eso. tengan dudas. Dialogando. Sí, no, sí, impo- sí. no me impongas en Sí, nosotros. sí. Y ahí influye mucho Lucía también, ¿eh? Porque uno a veces pone el foco solo en Pepe y esa dupla es una dupla muy particular. Y Lucía tiene una concepción muy clara del papel de las mujeres, de cómo construir ese poder, esa cuestión democrática de que la mitad de la población tenga la influencia que corresponde. Y tiene una visión de un, yo diría hasta de un feminismo popular, que está en debate también cuál es el tipo de feminismo que se precisa para transformar la sociedad y no crear una situación de polarización también allí. En fin, yo creo que en eso no esperemos a un Pepe tan transformado que uno diga, bueno, es otra persona Claro. y entonces... Desconstruido. Claro. Eso me parece que sería un nivel de exigencia. Me importa mucho más esa capacidad que tiene Pepe de escuchar y de cambiar en cuestiones de visión. Y no tanto de, no voy a decir moda, pero sí de gestualidades que a veces se leen más de marketing que de profundidad. Y yo creo que eso es sumamente valioso para un momento en donde cualquier ancla que te haga que no te muevas es un problema en la política que, repito, para mí está en crisis y que por lo tanto tiene que ser capaz de conectar con la sociedad para que no perdamos lo más importante, que es la calidad de la democracia. Y eso está en riesgo. Entonces, yo creo que pocos personajes como Pepe pueden dar una batalla como la que hay que dar hoy en el mundo para evitar la polarización, para evitar el discurso de odio. ¿Por qué Pepe es tan exitoso con los jóvenes? Porque habla de emociones. Mientras que los sectores de ultraderecha, y esto no es un problema de países, digamos, con democracias pobres, ¿no? Está pasando en Europa, que tienen democracias muy consolidadas, estado de bienestar. Bueno, el odio, el miedo, la bronca, son emociones que están conectando en la política. Miren lo que está pasando en Reino Unido, ¿eh? Sí, sí. O sea, Y pasó en alcanza Francia. Pues claro, pero esto ya es el colmo. O sea, inventan un caso y salen millones de personas. Oye, hoy es un caos. Están teniendo que reprimir movilizaciones para que no prendan fuego mezquitas, casas de personas que no tuvieron nada que ver con ese episodio del asesinato de 3 niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso que está pasando y uno se pregunta, ¿por qué tanta gente va atrás de eso? Porque hay emociones que conectan. Son sectores políticos que convocan a través de una emoción y la gente se adhiere a eso más que a ideas, más que a grandes discursos, elaboraciones programáticas, conectan con esa manija. Bueno, Pepe tiene una gran capacidad de instalar otro tipo de emociones. Es el único político que yo conozco que usa la palabra amor sin que le dé... No le da pudor. No se pone colorado. Es verdad. ¿no? Entonces, claro, si a los jóvenes vos le hablas de... ¿Qué nos importa más a cierta edad que eso? Sí, sí. Entonces, si vos sin problema le estás diciendo, sean felices, cultiven el amor, bueno, estás generando y eso, mirá, vos decías, en algunos países, a mí me impresionó mucho en Brasil, que hay hasta un problema de cambio de idioma y de esa onda que tienen los brasileros, arrasa Pepe, Sí, sí. pero incluso en sectores Bueno, pero ahí conservadores. su amistad con Lula ayuda para que. No, pero para que arrase, mirá lo ¿no? que te digo, No. me tocó escuchar a Lula diciendo, te preciso, porque vos le llegás a sectores que yo no le llego. Ah, mirá. Hay una parte de los sectores conservadores de Brasil que admiran a Pepe y nunca se animaron a criticarlo. Entonces, Mujica es un personaje especial. Yo sé, no lo será en Uruguay, ya no le importa tanto, salvo para contribuir. Le importa mucho más hoy servir para una causa regional. Y por eso el último baile habla de eso. Porque le dijo a Lula, cuando vino acá, ¿se acuerdan? En gran medida Lula vino a visitarlo y al final el paquete fue, hagamos una visita oficial, la primera de Lula a un país. Porque en realidad estuvo en Buenos Aires por la reunión de la CELAC. Apenas un mes después de que casi tuvo un golpe de Estado. Entonces, esa gestualidad, que es maravillosa para Uruguay, tuvo que ver con esa combinación. Y en esa reunión Pepe le dijo, antes de morir me quiero ver a América Latina unida. Y él le dijo, perfecto, yo te voy a apoyar. Termino con esto. Deja un legado. ¿Qué legado deja Mujica? Bueno, a nivel de su pensamiento internacional, Sí. la posibilidad de que no podemos dejar de pensar y de proyectar otros mundos posibles
Creo que ese es el principal legado. A pesar de los triunfos y las derrotas a lo largo de su vida, ¿no? Esta idea de caerse y levantarse nuevamente para continuar luchando por un ideal, creo que es muy propio de José Mujica, y creo que eso es un legado que va a trascender muchas generaciones en Uruguay y también, por supuesto, en lo que es objeto de estudio de este libro, que es el sistema internacional y y el mundo que mira hacia Uruguay en gran medida por el legado de José Mujica para la humanidad, en sus mensajes para la humanidad. Bien. Álvaro. Él detesta la idea del legado. Ah, sí. Bueno. Sí, tuvimos Mirá vos. discusiones, porque cada vez que hacemos el libro, en un momento cometimos el error de decir, precisamos, y dijo, y entonces no vengan más. Entonces, pero Bueno, me dio gracia cuando ustedes comentan en el libro que él va a presentar la película de Kusturica, no recuerdo dónde. no, si lo era cuenta, Francia. lo cuenta el productor de la película, Lo que es un cuenta el productor. empresario argentino. Está bien. Hugo Y- Sigman. Y Hugo cuenta Sigman. que tiene que Es estar, fantástico. le digo a los demás, que en una pasarela donde tenés que pararte para que los fotógrafos te saquen fotos. Y él no quiso y se fue y lo quisieron agarrar y dijo, bueno, pues si no me hacen hacer eso. Y va a otra función y se va antes que termine la película para que no le agarren a sacarle fotos. Sí, Sigman y Esbaraglia estaban sentados al lado de él y al principio lo Sí, pararon. claro, y después- Leonardo Baraglia va y lo Verdad. para y dice, no, Pepe. Es muy linda esa No te anécdota. vayas, es hermosa esa Pero hay anécdota. un legado que también me gustaría, así como dijo algunas cosas Anastasia, conceptuales. Él dice que hay que vivir como uno piensa y no pensar como uno vive. A mí me parece una síntesis muy fuerte de su coherencia y me parece una muy linda forma de pensar. Cómo Muy uno bien. vive. Álvaro Padroni, Anastasia Barceló, autores, entre otros autores, ahora voy a mencionarlos todos. Coordinación de Gerardo Caetano, además participaron Pablo Álvarez, Diego Hernández Nilsson y Camilo López Burián. Autores entonces, ya va por su segunda edición de este libro. Tercera. José Mujica. ¿Tercera? Bueno. Y empezó a Lo recorrer que pasa es que el mundo. mío hice segundo. Sí, sí. Otros mundos posibles de Editorial Planeta. Gracias a ambos por la A charla. ustedes por la A invitación. ustedes por la invitación. A las órdenes.